¿Qué haría o qué opina si Elenita se embaraza sin estar casada? Mi mami le flechó como que para que se acuerde con fecha y todo. ¿Quién fue su primer amor? Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos a un súper y nuevo video aquí en mi canal Elenita G. Y bueno mi gente bonita, les cuento que en esta ocasión les traemos un video súper genial. Y pues tengo como invitado a una personita muy especial para mí, mi papito chulo. Papi. Muy buenos días a todos seguidores de mi hija Elenita. Mi nombre es Joaquín Guanapuro Muenala, originario del pueblo Quichotavalo. ¡Yeah! Ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? En esta ocasión vamos a estar respondiendo preguntitas que dejaron mis seguidores en Instagram. Y pues no se diga nada más, comencemos. A ver, papito, verá. Por aquí preguntan que ¿cómo conquistó a mi mami? Yo, cuando primera vez que le vi a mi hoy actual esposa, Rosa Elenita Piales, un día 2 de noviembre del año 1976, yo la conocí en el puente del Huambra de la calle 10 de agosto de la ciudad de Quito. ¿Ves, hijo? Mi mami le flechó como que para que se acuerde con fecha y todo. Solo le faltó acordarse la hora nomás. Pero ahora la pregunta es, ya sabemos cómo mi mami le conquistó a usted. Ahora, ¿cómo usted le conquistó a mi mami? No hacía falta conquistar, solamente yo la primera vez que le miré me gustó y solamente mantuve una amistad sincera, una amistad seria, responsable, nada más como cristiano en ese entonces cuando era joven. ¿Y siguieron siendo amigos? Solamente fuimos amigos. Yo cuando tenía la oportunidad de encontrarme, saludábamos, hablábamos y nada más, nunca le decía nada, solamente en el corazón yo sentía que ella tiene que ser mi futura esposa. ¿Y a los cuántos años se animó a pedirle que sea su esposa? A los 3 años de que ya le conoció. Sí, a los 3 años. Miren nomás, 3 años esperó mi papá para decirle a mi mami que se case. Y ustedes con ver una foto ya, Elenita, ¿te quieres casar conmigo? No, terrible, así, terrible. Bueno, por aquí dicen, ¿cuál es la travesura que más se acuerda de Elenita que yo haya hecho cuando era niña? De que era juguetona, molestosita y que le gustaban mucho a los animalitos y a veces las amistades que de repente prohibíamos, eso es lo que no nos gustaba. Ah, ya. ¿Quién fue su primer amor? Bueno, algunas amigas subieron en el tiempo de la juventud, no hace falta, mencionar. No, ya. ¿Qué consejo le diera a usted a la juventud de ahora, papito? Bueno, primero pues muchos saludos. Espero que Dios les bendiga y que ustedes sepan amar a vuestros padres. Respetar a vuestros padres, eso es amar a Dios. Eso trae millones de bendiciones. ¿Cómo fuera la reacción de que si se casa Elenita G? Bueno, como normal, todo el mundo en el mundo, pues Dios puso para que el hombre, la mujer, entre dos se hagan uno. Entonces yo creo que eso es normal, solamente que sea una persona que sepa amar, comprender y vivir la vida y amar a Dios. ¿Y si me hubiera querido casar a los 13 años? Uy, ahí sí era terrible, ahí sí yo sí, eso me no mandaba de viaje. Jamás. Ahora sí ya me permiten. Claro. Ya, claro. Es que ya, dice mi mami también, ya, pues ya no te estoy prohibiendo, dice, tener enamorado. Ya antes sí te prohibíamos porque eras guagua, ahora ya te toca. Ah, caray, eso sí me interesa. Dice, ¿cuántos años tiene actualmente usted y mi mami? Yo tengo 64 años por cumplir este 31 de julio y mi esposa por cumplir 61 años. Eli Velasco dice, bueno, no sería pregunta, sino felicitarle por criar una hija con unos valores increíbles y un corazón muy bonito. Cosa bonita. Cosa bien hecha.
cosa hermosa. Muchas gracias por ese comentario. Y bueno, pues mi hijita, así como está, pues, pero ha tenido mucho que pasar para que llegue al estado como está, porque siempre nosotros como padres hemos estado revertiendo una y otra vez. ¿Le deja tener novio a Elenita o es celoso con su hija? Como padres responsables somos muy celosos de que ella esté muy bien. Y sí, en verdad, nosotros hasta donde hemos podido hemos cuidado, de aquí hemos advertido, tiene su edad, esperemos que ella misma sepa elegir lo mejor para su vida. Y yo ya sé lo que quiero en mi vida. ¿Qué haría o qué opinas si Elenita se embaraza sin estar casada? Dios no quiera, eso no quisiéramos nosotros. Hemos advertido, solamente dejamos en manos de Dios. Samia Remache Gualapuro. ¿Qué se siente tener una nieta tan guapa, Nin? Mi guagua. Samita, mi Saluditos. linda, mi piecita linda, a ti te deseamos Barbie. Y hasta ahora sigue siendo Barbie, pero ya, grandecito, ¿no? Bella guagua, hermosa es. Papito, preguntan que si siempre hemos estado en la iglesia. No, o sea, un buen tiempo me separé de la iglesia, año 85, y nuevamente regresé a los caminos del Señor, año 2013. Y ahora ha sido duro luchar para que todos estemos en el mismo camino, pero confío en Dios de que todos un día vamos a estar en ese camino que Dios quiere que estemos. Pero mi mami no nos ha dejado. Sí, mi esposita siempre ha sido que ha estado luchando en las buenas, en las malas, aunque yo andaba mal, pero mi esposita siempre ha sido firme. Eso yo agradezco a mi Dios, a mi esposa, y por eso estamos juntos, una familia unida. ¿A los cuántos años tuvo a su primera hija o hijo? Saludos, preciosas. Saluditos, Jennifer. A los 22 años tuvimos la primera hija. ¿Quieres ser mi suegro? No. Por el momento, quien sepa amar a Dios, quien sepa respetar, amar a la familia, que sepa comprender la vida, bienvenido sea, pero tiene que ser una persona que... Pues puede haber alguien que sí ame a Dios, que sí quiera a la familia, pero si no me conquista a mí primero, pues no se puede, no se puede. Así que pilas ahí, 50-50. Primero la aprobación de la hija y luego pues... Esta información vale millones. Puede ser, ¿no es cierto? Claro. Porque tampoco me van a hacer casar con alguien que yo no. Ya. ¿Sí te da permiso de que tengas novio? Claro, ya tiene su edad, entonces solamente que sea un hombre que ame a Dios, que sepa respetar a la familia, que sepan amarse, comprenderse la vida y luchadores. Aquí preguntan cuál fue su primer detalle que le dio a mi mami. Yo quisiera haber tenido un detalle entregado, pero nunca pude entregar. Alguna vez me fui por un día especial a dejar el detalle. Como no logré encontrarme, entonces regresé y nunca lo entregué ese detalle. Después del primer año de matrimonio, el detalle era comprar una muda completa, 2 o 3, porque decían que estos años del siguiente año va a subir todo. Es que en eso también mi mami siempre ha sido como que no le gusta gastar, ¿no es cierto? También me ha dicho mi mami que mi papi dice, sí sabía querer comprarme blusas, sí sabía querer comprarme collarcitos, pero yo le decía no, y mejor ahorremos, y con ese ahorrado de que mi mami decía, ya aunque sea con una camisa viejita de estar nomás, y con ese ahorrado ya a los 2 años ya pudieron hacer su casita, no papi, a los 2 años de casados ya hicieron levantar su casita. Entonces mi mami siempre ha sido así, no le gusta y nunca pide. Y no de aceptar tampoco, ni a nosotros que somos los hijos, que de tener confianza. Cuando se le dice, mamita, tenga... No, hasta incluso algún rato ya les mostraré más cositas. Mis hermanitas saben mandar así cositas de España y ahí la tiene guardado como reliquia. No sé si la mamita de ustedes también es así. Comenten si tienen una mamita así. ¿A qué te dedicas, papito? Soy agricultor y constructor. Dice, pregúntele si me deja estar con Elenita, soy de Chimborazo. Ay, Dios mío, terrible. No importa que sea de otra cultura, pero lo que sí, que Elenita esté bien definida en esto, porque solamente Dios sabe el futuro de cada persona. ¿Cuántos hijos tienes? Saludos desde Quito. Tenemos 6 hijos, dos hijos, 4 hijas.
¿Quieres ser mi suegro? ¡Qué bestia! No puede ser de muchos. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo das amor a Elenita? ¿Amas mucho a Elenita? Bueno, nosotros sí le amamos mucho, le queremos mucho y por eso no solamente de palabras, también de hechos. Y por eso los consejos que le damos también. ¿Cómo se ve el machismo en la comunidad indígena? ¿Piensa que hemos avanzado en algo? Bueno, en comparación con años atrás, en un 25% creo que sí hemos avanzado, pero hay mucho que avanzar. Mucho, mucho. Y yo con eso siempre peleo a cada rato. Dice, ¿cómo es Elenita cuando se enoja? Tenemos una palabra para describir eso. Es terrible. Terrible. Pero no es terrible de maldadoso, no, sino que ese rato reacciona. Así como nosotros, como cualquier ser humano, cuando vemos algo inconveniente, reaccionamos. ¿A qué edad le dejó tener novia a Elenita? Saludos. Ya ha pasado los 20 años. Sí, mi papi por unos inconvenientes hasta de colegio me terminó cambiando. Porque decía que tiene que cuidarme y que no sé qué y no sé cuánto, y eso le vivo agradecida hasta ahora, en serio. En ese momento yo no supe comprender, pero mi papá, cuando se pone radical, les juro que con la misma libertad que tal vez ahora ya me deja hacer mis cositas, pero antes, así. Ya, acá dice, ¿la ha castigado Elenita? Sí, buenos castigos le hemos dado por sus equivocaciones. ¿Y alguna vez fue tal vez porque no me entendían? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¿Cuál es el que más se acuerda? ¿La contramatada Elenita? Esa pregunta es de mi parte. Sí, yo le he pegado duro. Una ocasión especialmente yo le pegué duro, ella misma se acuerda. Eso creo que quedó una cicatriz para ella. Uy, sí, por eso a veces cuando hay que corregirle a mi hermana me pongo como ejemplo y digo, ve, a mí así me hacían, mujercita bella, tú date cuenta. Es que ahora también yo como que ya les guío un poquito a mis papis para que no agarren y toman, sino que hay que hablar. Vamos, aquí hay unas preguntas similares. ¿Cuál es la travesura más grande que hizo Elenita y que tuvo que ir a sacarla de aprietos? ¿Cuál es la travesura que más le causó ira de Elenita? Bueno, de travesuras no me acuerdo ahorita. En este momento han pasado tantos años, ya casi ya no me acuerdo de travesuras. Eso tiene solo una respuesta, que era una niña muy bien portada. ¡Neta, me lo juro! ¿Cuál fue la experiencia cuidando a Elenita cuando era niña? Bueno, pues como cuando era niña, pues yo trabajaba por Colombia. Mi esposita es la que siempre ha estado cuidando, pero siempre mi Elenita siempre ha sido nuestra preferida. Yo me acuerdo cuando era pequeñita, pues cargadita en Tulcán, siempre nos buscaba. Cuando íbamos a reuniones me sabía ir cargando con el mosquito. ¿Cuál fue su reacción cuando vio nacer a Elenita? Agradecer a Dios, contento, porque nació una niña gorda, muy bonita. Hasta ahora. Así es. Papi, preguntan que cómo fue su niñez. Muy triste, porque realmente solo lleno de necesidades. Pero hoy, Dios, gracias, nos ha bendecido. No con riquezas, pero Sí, como para sostener la vida, sin lujos. Sí, gracias a Dios. Seguimos adelante. Y también le ha dado unos hijos muy trabajadores, que no están tal vez dependiendo de papi o mami. Entonces, Sí, cada uno de nuestros hijitos tiene sus propios talentos que Diosito ha bendecido, sus propios espacios que están trabajando, gracias a mi Dios. ¿cómo se siente siendo mi padre? Yo me siento un hombre orgulloso, pero un orgullo sano, no vanidoso. Papito, entonces la cámara es toda suya, para que se despida. Gracias Dios, gracias Señor, gracias mi hijita, gracias a todos los seguidores de mi hijita y les deseo suerte, Dios les bendiga a todos. ¿Qué se siente? ¿Qué se sintió estar compartiendo de su vida, papi? Partes emocionantes, partes un poco melancólicas, principalmente recordando la niñez.
Bueno, mi gente bonita, me di cuenta que ya no había hecho videos conociendo lugares, así que les voy a dejar aquí para que ustedes puedan dejarme igual en sus comentarios qué lugar quisiera que vayan a visitar, qué lugar les gustaría a ustedes que fuese a visitar para hacer un pequeño mini vlog. Entonces, eso también, mi gente bonita. Y pues igual ustedes quieren ver tutoriales de cocina o de todo lo que ustedes saben que yo hago en mi lista grande de videos que tengo en YouTube. Ya estoy aquí casi como 9 meses en esta plataforma. Pues no olviden dejarme aquí abajito qué es lo que quisieran que haga. No sé qué más decirles. De mi parte, agradecerles por todo el apoyo que siempre me están brindando día a día. Ya saben que igual subo 2 videos a la semana cuando me alcanzo, y cuando no, tengo que trabajar, aunque sea para salvar un video a la semana. Entonces eso ha sido todo por hoy, mi gente bonita. No se olviden comer toda su sopita y ya nos veremos en un próximo video y chaitos. Bye, papigo. Vamos a ver cómo salió.